Hubo una época en la que una grave enfermedad cambió la vida de miles de personas. La tuberculosis obligó a construir lugares como este, lejos de las ciudades, para aislar a los enfermos y frenar el contagio. Esto que hay aquí, ¿veis? Es la camisa de un médico, de un enfermero. El sanatorio de Guarda en Portugal fue uno de ellos. Aquí vivieron y murieron cientos de personas. Estas son las últimas habitaciones que precisaron de ayuda y entonces se quedaban aquí marcadas para que cuando subían los enfermeros podían decir, a ver, ¿qué habitación nos ha pedido ayuda, nos ha llamado? Este sanatorio cerró sus puertas en 1975, tras casi 70 años en activo. El silencio de este valle solo era roto por la tos persistente de los enfermos que llegaban desde todas partes de Portugal. Ya fuesen jóvenes o personas mayores, todos ellos buscaban una cura que el aire puro de la sierra prometía, pero raramente cumplía. ¿Cuántas personas habrán pasado por esta habitación y habrán temido durante semanas, incluso meses, el hecho de ¿voy a poder escapar de la tuberculosis o estas 4 paredes va a ser lo último que vea en mi vida? Son radiografías ya compactadas, como si fueran mazacotes, bloques de cemento. En esta exploración viajamos por partida doble porque vais a ver una quíbara de hace casi 4 años y un lugar que lleva décadas en abandono. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Bueno, con estas paredes descorchadas damos comienzo a este nuevo viaje en el tiempo en el que nos situamos un poquito más de mediados del siglo, en el que estáis viendo ahora mismo lo poco que queda en pie de un complejo que antiguamente era enorme. Eran una serie de edificios destinados a ser un centro sanitario para personas con tuberculosis. Ahora lo poco que queda en pie, la verdad que impone, tanto por el peligro y el respeto que hay que tenerle, como por ver las estancias como eran de altas y la situación en la que estaba, que ahora veréis que es súper bonita. Bueno, he empezado por aquí, que es la planta intermedia, porque, no sé, me ha pillado aquí, he dicho, a ver, esto está bastante peligroso, así que voy a intentar grabarlo rápidamente y aquí me ha pillado. Tenemos como esta especie de recibidor, taquilla, ¿no? Con este armario oxidado que ya no queda absolutamente nada. He podido ver antes un uniforme de enfermero. Aquí tenemos, de hecho, no sé si es un libro de expediente. Hospital de Sousa Martins. Ah, mira, esto es como que se quiso restaurar algún día. Campaña portuguesa de restauración colectiva. O sea, como que dieron la propuesta para que se reformase, pero quedó en nada. Aunque sí que os tengo que decir que otros edificios que formaban parte de este centro sí que se llegaron a reformar, que luego os los enseñaré. Este cuaderno fue la propuesta de una empresa en 1995 para un concurso público que se encargaría de la alimentación de los pacientes. Asomándonos por aquí vemos la altura que tenía el sitio y los techos también, que son súper altos. Y por aquí, bueno, esto es un pasillo que simplemente tenía los baños y alguna habitación, creo. Sí, estas eran habitaciones que ya están completamente vacías. Decidme que esto nos recuerda a aquel sanatorio infantil que grabé en Italia. Me recuerda tanto la decadencia que tiene también como la estructura, ¿no? O sea, la altura que tiene. Ah, mira, pone hombres, mujeres. Bueno, pues saliendo del pasillo de los baños, os voy a enseñar la habitación en la que he encontrado los restos de lo que parece un traje de enfermero. Aparte de que en el suelo sigue habiendo restos de telas, documentos, vemos por ahí. Esto que hay aquí, ¿veis? Es la camisa, parece de un médico, de un enfermero. Y de hecho, algo curioso es que fijaos lo que tiene. Los huevos, o sea, el capullo de... ¿O parece de avispa asiática esto? No sé, es el nido de algo, el nido o el capullo de algún gusano, no sé, que se ha formado ahí en la camisa. La verdad que este sitio está especialmente peligroso. Mirad, justo atrás de mí tenemos esto de aquí, que parece ser
la llamada que tenían desde las habitaciones, porque son, veis, el número 40, el 35 y el 48. O sea, estas son las últimas habitaciones que precisaron de ayuda, y entonces se quedaban aquí marcadas para que cuando subían los enfermeros por estas escaleritas podían decir, a ver qué habitación nos ha pedido ayuda, nos ha llamado. Está re... ¡Hola! Y aquí, ¡hola! La mesa que había aquí se ha quedado flotando entre dos plantas. O sea, está la parte aquí arriba de esta pata y luego la otra planta se ha quedado por debajo. Es que no sé si acercarme, esto está peligroso, ¿eh? Y ha quedado ahí también la almohada, no sé si es la mesa o una parte de una cama. No quería entretenerme demasiado, el sanatorio estaba en un peligroso estado y al quedar todavía mucho por ver, decidí rápido la siguiente habitación. ¡Guau! Y con una maleta ahí en la cama. A lo mejor esto se quedó así desde el último paciente, ¿no? Con la maleta del paciente. La cama ya está... El techo se ha caído encima de esta habitación. O sea, sí, está imposible de entrar. Está destruido. Es que, ojo, que hay ropa también, ¿eh? Sí. Como de... Sí, como de la última persona que estuvo aquí estaba la ropa, los zapatos, la maleta ahí en la camilla, tío. Ostras. No sé, es fuerte. Y por aquí ya nada, esto sí. ¡Ah, mirad! Aquí hay mogollón de documentos. Ostras, aquí te puedes tirar un día entero mirando. A ver. ¿De qué año hablamos? Bueno, he dicho yo que de mediados de siglo es este abandono, pero realmente estoy viendo aquí fechas y pone 22 de mayo de 1995. En noviembre de 1975, los sanatorios que formaban esta llamada Ciudad de la Salud fueron absorbidos por el Hospital Distrito de Guarda debido al descubrimiento de nuevos medicamentos contra la tuberculosis, haciendo que la función que realizaban desde hace 68 años quedase obsoleta. De manera progresiva, los edificios se fueron abandonando, dando lugar a la desaparición de material y equipamiento de su interior. Es por ello que al tener otra función distinta a la original, encontramos documentación más reciente, donde a mi parecer, posiblemente se trasladó de otros edificios y se dejó aquí almacenada. Más adelante veremos el increíble archivo abandonado que escondía este edificio, donde miles, por no decir millones de documentos sensibles están completamente olvidados. Y esto es... lo que hay que pedir para cada habitación, en plan... Barfine, no sé qué es. O sea, el medicamento, y supongo que será para el número de la habitación, la cantidad, la importancia, mira. Importancia de conseguir este medicamento. 7 de 50. Mira, Tensoplast, kit adulto. Hola, este está mejor. Pasta, Ambarcaisas, pasta. Caradiña preta. Si os fijáis en el borde de la hoja, pone las siglas HDG, que significa Hospital Distrital de Guarda, lo que complementa lo contado con anterioridad. Podía haberme pasado el día entero viendo recetas e informes de médicos, pero teníamos que continuar con la exploración. Desde aquí se pueden ver, de hecho, el resto de complejos, que hay algunos reformados y otros no. Pero ese de ahí, de hecho, tiene un pabellón infantil que he podido ver con pegatinas de Mickey Mouse y tal. O sea que ya... Por lo menos sabemos que no todo se quedó en el olvido, que algunas cosas las reformaron, madre mía. Y otros edificios como este, pues fijaos cómo están. Esto también en una zona como de... Hay una telaraña aquí. Madre, es grande, ¿eh? Tras colarme como pude, dado que la puerta estaba atascada, pude ver como más carpetas con documentación sensible que contenían nombre, apellidos, direcciones, recetas y más datos sensibles estaban a mano de cualquier persona. Bueno, y en esta última sala, que no me esperaba encontrar nada porque estaba la puerta súper grafiteada, resulta que parece ser la sala en la que preparaban ya los carritos con las comidas para repartirlas en las habitaciones de los enfermos. Aquí es donde guardarían, pues eso, aquí es donde prepararían eso, los menús, con primer plato, segundo, postre. No sé si tendrían a lo mejor un montacargas o aquí simplemente guardaban la vajilla y la comida la subían y la preparaban aquí o de alguna otra manera o al revés, pero aquí está claro que sí que había vajillas. Como dato curioso, para contrarrestar la pérdida de peso y el desgaste físico que causa la tuberculosis, el menú de estos pacientes solía ser alto en calorías y proteínas. Así todos los días tenían carnes magras, leche, lácteos enteros y frutos secos, muchos frutos secos. ¿Ves? Aquí un aceitero. Esto parece ser una parte de algún utensilio de cocina, no sé si para triturar o qué.
quedan cositas, o sea, no mucho, pero lo suficiente para decirnos a qué estaba destinada esta sala. Por el suelo también se ven algunos elementos de cocina, cubiertos, o sea que sí. Y hay unos lavabos, yo estoy aquí. No sé por qué había 3. ¿Habéis visto? Fijaos, todo esto son partes de las tapas de una jarra, pero es que hay muchísimas. Entonces utilizaban este tipo de jarras que ya están, no sé dónde estarán. Quizás todo lo que se ha destrozado. Ahí hay muchas botellas de cristal. Está bastante destrozado todo, ¿eh? Pero efectivamente esta era la zona donde se guardaba todo lo que usaban para servir la comida a los pacientes. Ahí Jesús al fondo haciendo planos con la videocámara y seguimos pasando por un mogollón de documentos. Hospital Distrital de Guarda. Voy a leeros uno de estos informes médicos. Fecha 12 de octubre de 1952. Pabellón 2, ala norte. Diagnóstico: tuberculosis pulmonar avanzada. Paciente presenta disnea marcada en reposo. Tos persistente con esputo optoico. Refiere dolor torácico en inspiración profunda. Se administró alimentación líquida templada por imposibilidad de deglutir sólidos. Se orienta a mantener vigilancia constante. Familia informada del estado crítico. El médico ha sido notificado para reevaluación clínica. Bueno, ahora que aprovecha que Jesús acaba de pasar a esa sala, me ha dicho que seguramente lo que pase con esos documentos, que no es que estos se abandonasen en el 98, sino que seguramente hayan traído documentos de las zonas que están reformadas y las quisieron guardar aquí. Por eso cuadra que sea del 98, pero que este sanatorio en sí que cerró allá por mediados de siglo. Así que ahora entendemos el porqué de encontrar años como 98, 99, porque utilizaron esto como de, bueno, pues zona para guardar documentos. Vale, vamos a ir, no sé si a la parte de arriba, con mucho cuidado. Y lo último que os voy a dejar es lo de abajo. Y aquí creo que, no sé si se me olvida algo por aquí. Voy solita, estos se quedan aquí abajo. Madre mía, cómo está la escalera. Peligro. Wow. ¡Wow! Ya vemos lo que asoma por aquí. Una cama, una habitación entera. A ver, entera. Para lo que estéis acostumbrados a ver mi canal, esto no sería entero, pero tal y como está el lugar, está bastante bien. Además tiene una decadencia muy bonita con los colores que entran también por la ventana. Realmente cuando vemos estas habitaciones, si yo no digo nada, se queda como, bueno, una habitación más, sin más, ¿no? Pero si nos paramos a pensar, ¿cuántas personas habrán pasado por esta habitación y habrán temido durante semanas, incluso meses, el hecho de voy a poder escapar de la tuberculosis o estas 4 paredes va a ser lo último que vea en mi vida? O sea, si os paráis a pensar, a saber la de pensamientos que se han dado aquí dentro. Supongo que estaréis notando que tengo la voz un poco distinta y es que llevamos una racha de grabar, no sé si 3-4 vídeos al día y la voz pues ya me falla. Estamos ya al final casi de la jornada de esta ruta que hemos hecho por Portugal y la voz pues ya no es lo que era al principio. Jolín, ¿cómo está esta zona, eh? Mira, está muy reventado, no le queda mucho a este sitio. Es de los pocos edificios que no se reformó, por eso quería aprovechar a grabarlo antes de que sea demasiado tarde porque no le queda... Aunque esté tan mal, quería enseñároslo igualmente. Aquí no hay mucho... Uy, estoy viendo ahí como una silla de ruedas. No es una silla. O sí, no sé. Es que ya está todo tan destrozado. Nada, esta es una sala que seguramente también tendría camillas, pero ya ni siquiera quedan. Y esta que tenemos aquí, pues fijaos, bastante destrozada también. Da miedito estar aquí arriba porque ahora mismo estoy en la zona más alta del edificio y hay que ir con muchísimo cuidado cuando visitamos estos lugares. Ahora sí, ya bajamos con cuidadito. Que no se vengan abajo las escaleras, por favor. Ahora no es el momento. Me encuentro a Jesús, que estaba grabando unos planos, y me enseña un aparato médico que se me había pasado por alto grabar.
Ahí pone endoscopia al revés, así que aquí queda algún aparato médico que fue usado en la época cuando este sanatorio estaba en funcionamiento. Pues así examinaban el tracto digestivo con las endoscopias que hacían con este aparatito. Bueno, ahora sí seguimos hacia adelante. Al final yo todavía no lo he visto, no sé si hay algo. Bueno, aquí tenemos la sala de estar, lo que quedaba de ella. Madre mía, ¿eh? Lo que hacen, pues eso, casi 50 años. Es que realmente es mucho tiempo. Suficiente, vamos, bastante con que esté de pie. Otra habitación, que sería esta, un despachito de algún médico o doctor, que ahora ya está, bueno, pues ya veis, grafiteada, pero después de tantísimos años es lo que se espera, ¿no?, de estos sitios. Esto era como el armario, como el que había ahí en las escaleras igual. O sea que estos eran armarios seguramente cerrados con llave y eran para el personal médico que había aquí. Bueno, ya estoy al final del pasillo y mirad lo que tengo aquí a mi derecha. Aún quedan las 2 camillas de esta habitación donde tantos pacientes pasarían, pero es que de hecho no solo están las camillas, también queda este soporte, que era donde supongo que pondrían otro soporte más y pondrían el suero a los pacientes. Y es curiosa la pregunta que hay ahí escrita, ¿no? ¿Te vas o vienes? No estoy segura de si es tal cual, pero está en portugués, ¿no? ¿Va este o venste? Y es una buena pregunta. Ahora que estoy yo aquí, es ¿vienes o te vas? Pues ahora mismo no sé qué decir, porque he venido, pero me voy. O no, no sé, es curioso, ¿eh? Y una cosa más. Este espejo que tenemos aquí, que, ojo, a mí esto me supone un poco moraleja, ¿no? Ostras. Verme aquí reflejado ahora mismo, no sé, a mí me da como por pensar cuántas personas habrán visto aquí reflejadas deseando salir adelante. Y yo ahora aquí estoy grabando lo que fue esto un día. No sé, es curioso. Imagino cómo serían las largas noches de los pacientes en estas camillas, tapados con una fina sábana, y las enfermeras acercándoles compasivamente el plato de comida caliente. ¿Cuántas personas pasaron aquí duros días luchando contra la enfermedad? Bueno, y justo al lado de esta habitación nos encontramos esta otra que está llena de muebles, pero que se nota que tenía ahí su armarito con su lavabo propio. Sería seguramente otra habitación para algún paciente, pero alguien aquí trajo todos estos muebles. No sé por qué razón, los 3 son iguales, o sea que parecen ser de habitaciones de pacientes. Entonces acabó un poco como trastero. Y este sería el baño, que ahora mismo está vacío ya. Este balcón que estamos viendo a través de aquí, daos cuenta de que era terapia pura para estas personas que estaban aquí ingresadas, porque a estas alturas y ese solecito, imaginaos para ellos pues lo que suponía, ¿no?, para esta enfermedad. Aquí este sofá y nada, queda otra habitación ya bastante expoliada, sin más. Me dirigí a ver el balcón donde dejaban a los pacientes para que respirasen aire puro. Tenía que extremar precauciones. El suelo estaba en muy malas condiciones y el riesgo era importante. Pero ahora remontémonos a la Portugal de finales del siglo XIX. En aquella época da comienzo una batalla contra la tuberculosis, propiciada por los científicos y médicos del país, pues a la vuelta de una expedición científica de la Serra da Estrela, encabezada por el Dr. Sousa Martins, afirman que han observado cómo el clima de altitud favorece la cura de la tuberculosis. Es por ello que Guarda, debido a su altitud, sería invadida por pacientes temporales, llevando a cabo lo que llamaban en la época la cura gratuita. Este tipo de tratamiento simplemente consistía en vivir en un clima de montaña, sin seguimiento médico ni otro tipo de cuidado. El 18 de mayo de 1907, la reina doña Amelia de Orleans y el rey Carlos inauguran el sanatorio de Guarda. En su honor y por la dedicación en la lucha contra la tuberculosis, decidieron nombrarlo Hospital Sousa Martins. Casualmente, el mismo Dr. Martins falleció el 18 de agosto de 1897, suicidándose mediante una inyección de morfina tras enfermar por tuberculosis.
El sanatorio estaba construido por 3 pabellones, para primera, segunda y tercera clase, conocidos como Pabellón Lopo de Carvalho, Pabellón Antonio de Lancastre, en el cual me encontraba, y el Pabellón Reina Doña Amelia. Como os dije anteriormente, en 1978 cambia de función y comienza el progresivo deterioro hasta la actualidad, pero ahora tenemos que seguir descubriendo qué nos va a deparar este lugar. Bueno, una vez en la planta baja, que es por donde hemos entrado, pero que realmente es que no he visto apenas nada, vamos a ver qué nos depara este lugar, que supongo que era... Bueno, claro, por donde entraba la gente, que fijaos, qué puerta más antigua, que era giratoria, si os das, no sé si funcionará. Está estancadísima, mirad, ni se mueve, ¿eh? Guau, pero era giratoria, esto en su día, entrando todo el rato y saliendo gente, ¿no? Pacientes, enfermeros, no sé. Ahí tenían unos percheros. Las partes de abajo de la escalera son baños, parece ser. A ver si... Sí, ¿no? ¿O no? Ostras, no sé. O habitaciones. Ah, no. Escuchad, esto parece ser que hubiera aquí un teléfono. Claro, para que llamaran a los familiares, porque se cerraban aquí con estas puertas y eran como mini habitáculos para poder hablar tranquilamente con sus familiares, ¿eh? Número 16. Tiene hasta números por si pasaba algo. O de lectura, es que no sé. No sé, yo creo que era más de teléfonos. Y mirad lo que aparece por ahí. Como un archivo inmenso. Ostras. Y está el suelo, que no lo estoy enfocando para no marear, pero el suelo está lleno de libros. Y mirad, es... ¡Wala! ¡Wow! Pero perdona. De suelo a techo, ¿eh? Todo archivos, documentos, historiales. Imaginaos por un momento la de historias que hay aquí. O sea, ¡wow! Impresionante. Hablamos desde el año, bueno, desde principios de 1900, no sé qué año fijo, pero ¿sabéis cuántas historiales? Es que mirad lo que supone simplemente un archivo que está lleno de documentos. Es que es impresionante. Fijaos, esto es de 1978. Mirad, aquí hay uno abierto, por ejemplo, del año 1976. Documentos de despesa. ¿Serán todos estos documentos como de pacientes que consiguieron el alta o...? Ostras, no lo sé. Sí, porque hablan de la fecha y del número de paciente que era, el nombre, y ponen el importe que tuvieron que pagar quizás por ser curados. No, esto parece, es que a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero hay muchísimo, mirad, está todo lleno. Y esto es un archivo de los cientos, por no decir miles, que hay por aquí, porque por ahí hay más y por aquí hay más. ¡Wow! Bueno, fijaros desde esta perspectiva cómo se ve esta sala de archivos con cientos y miles de documentos, de expedientes, estos ya muchos más antiguos. Y esperad porque mirad, si me doy la vuelta, donde estaba apoyada son cientos de radiografías. Son radiografías ya compactadas, como si fueran mazacotes, bloques de cemento. Mirad. No sé, es que va a ser imposible mirar ahora. Mirad, he conseguido despegar una del bloque y es que fijaos cómo se ve. O sea, está tan podrida y desintegrada. Vemos que tenía un documento aquí pegado en ella para saber de qué se trataba esta radiografía y pone que es del 66, parece ser. Internaliza. No sé si es de algún internalizado, un interno. Pero esto era una radiografía de algún paciente y no sabemos lo que enseñaría. Pero es que todo son
radiografías y documentos. Miles de documentos olvidados, carpetas médicas tiradas por el suelo, historiales de pacientes, diagnósticos, tratamientos y algo aún más importante, algo que no encaja. ¿Por qué está todo esto aquí? ¿Por qué nadie se ha hecho cargo de ello? Un futuro incierto cae sobre estos sanatorios, a pesar que desde 2014 fueron clasificados como conjunto de interés público. Dejamos el archivo atrás y nos dirigíamos a la salida. Como podéis ver, todo el suelo estaba lleno de papeles, pero algo llamó mi atención. Las constantes vitales. ¿Os imagináis que encontramos a uno que la constante vital es una línea? O sea, significaría que ha fallecido. Tiene aquí 64, 76. Se le notaba que se estaba más nervioso por el tema de lo altas que son, ¿no? Y por donde hemos entrado, justo, era otra salita, otra habitación de paciente con su espejito ahí. Y donde estaría el lavabo. Y bueno, la terraza en la que tantas horas pasaban los pacientes, como os he comentado antes. Así que nada, ahora salimos y vais a ver que me están esperando. Lo que he construido ahora alrededor. Todo este hospital nuevo, que oye, me alegro, aparte de que esté así. En la actualidad, todavía siguen en pie todos y cada uno de los edificios que hemos visto, incluyendo este que acabamos de explorar. Aunque continúa en abandono y sin vistas de una reforma a corto plazo, acabará siendo pasto de escombros y polvo tras un posible derrumbe, pues es solo cuestión de tiempo que la propia madre naturaleza quiera recuperar lo que es suyo. Mientras tanto, nosotros, con estos vídeos, no dejamos que estos lugares, junto con sus historias, caigan en el olvido.